Buena gente, ¿cómo va? Buenas. Me dice si se escucha bien. Debería escucharse bien. Se escucha joya, dice. Perfecto. Excelente. Bueno, Tobías. ¿Cómo va? Primero, bienvenidos, bienvenidas a todos a nuestro Meet the Devs en esta fecha de celebración de aniversario de Buenos Aires Game Devs. Estamos haciendo estas charlas y talleres. El primero vamos a hacer un momento chivo, Toby. El 25 al 30 está la Jam. Tienen hasta este viernes 22 para anotarse. Ahora les voy a dejar todos los formularios. No sé si Teo me los podés copiar y pegar y fijar. Están en nuestro chat. Eh, nada, vamos a... Bueno, tenemos la votación hasta el viernes, ¿sí? Hasta el domingo tenemos los talleres en donde estamos dando varias pipelines de distintas cosas. Bueno, vimos cómo hacer juegos sin codear, vimos cómo mover un personaje en Unity, vimos cómo modelar, cómo texturizar. Ahora vamos a ver cómo esculpir, cómo bakear. Y estamos tratando de darle herramientitas a los chiquis para que arranquen con toda la jam. El 6 de septiembre tenemos el evento presencial en donde vamos a anunciar las menciones, ¿sí? de los elegidos entre los juegos que presenten en la Jam. No es una Jam competitiva, simplemente vamos a destacar originalidad, creatividad o lo que haya, lo que surja de esta experiencia. Y vamos a festejar el aniversario el sábado 6 en el Club 404, que ya todos conocen. Si no conocen, tienen todos los links en nuestras redes, en nuestro Discord. Está buscando Teo, ahora los dejamos. Eh, bueno, y hoy estamos con Tobías de el aclamadísimo Tenebrisomnia. ¿No, Toby? Así es, así es. El mismo. Contame un poquito. ¿Cómo vamos a tener que, bueno, debe haber algún colgado que no los conozca, así que vamos a dar un poquito de contexto de qué es Tenebris y también cómo surgió esta idea, porque voy a aprovechar un piecito de algo que está pasando en la actualidad para linkearlo con Tenebris. Eh, ¿Cómo surge la idea de hacer Tenebris y desde dónde? ¿Por qué esto de mezclar pixel art con cine? Bien, bien. Bueno, bueno, primero gracias por tenerme acá, por el espacio y gracias por promover la industria local y que se hagan estas jams que son buenísimas. Tuve la oportunidad, una oportunidad de participar en una jam también y es muchísimo lo que se saca de ahí, así que bárbaro que todos los Total, que se quieran total. meter a desarrollo es una muy buena práctica, porque tenés esa presión de en poco tiempo hacer algo interesante y no, nunca sabes el cuál puede terminar siendo el Es resultado de que eso. muchos de los grandes juegos argentinos nacieron en Jam, o sea, eso es loquísimo. La verdad que surgen por ahí esas pequeñas ideas que después, bueno, se genera una buena sinergia en el equipo de trabajo y se terminan siguiendo después, eso está buenísimo. O por Total. ahí da un pie a un juego que después se hace muy reconocido, pero salen muchas ideas y es como que yo siempre digo en las charlas que tenemos que para mí, por ejemplo, las jams fueron como la vara de medir mi progreso también. O sea, yo me anotaba en una jam y me costaba, no sé, la primera jam no llegué a terminar nada y la segunda estuve un poco más cerca y la tercera y así, ¿no? Es como Bien, bien. que te Sí, va... sí, hay toda una evolución ahí con eso. Hay que Sí, aprovecharlas. Está muy bueno. total. ¿Y con Andrés ya se conocían? Bueno, la Cómo cosa fue es que así. surgió? Sí, bueno, Tenebrisomnia. Sí, bueno, el género sería survival horror. El estilo gráfico es pixel art, ¿Mm? estilo retro se puede decir, en medio de las consolas de los 80s, SNES, Atari de esa época, no más SNES. Sí. Eh, y, y bueno, lo peculiar que tiene es que mezcla ese estilo pixelar retro, pero con escenas filmadas, ¿no? Con actores de escenografía real. Entonces generamos un contraste interesante
a la hora de jugarlo porque, bueno, no te esperás esos impactos de cinemáticas en un juego de este estilo gráfico, ¿no? Bueno, el origen es, esto sale todo de la cabeza de Andrés Borghi, mi compañero. Eh, Él es, además de hacer videojuegos, él es en realidad principalmente director de cine. Claro. Y bueno, él quería como mezclar estos dos estilos, que lo que lo inspiró fue un juego que se llama Faith, un juego también independiente, que es súper exitoso de afuera, Estados Unidos, creado por Erdof o por Mason, con quienes casualmente en este momento estamos trabajando. Eso te estaba por preguntar. O sea, qué loco que la fuente de tu inspiración sea después como una especie de colega de laburo, ¿no? O sea, Totalmente, re loco. Sí, brutal, brutal. además, sí, acá ya me recontra adelanté, pero sí, no hace mucho que sí, que firmamos contrato y empezamos a trabajar con New Blood Interactive y con Claro. esta persona, Mason, Erdof Games, que es el productor ejecutivo, se llama ahora, de Tenebris. Pero digamos que el trabajo sigue siendo todo nuestro, desde la No, idea hasta la claro. realización. Olvídate, pero bueno, qué loco poder trabajar con esta gente que también inspiró en cierta Sí, manera el juego. O sea, me pareció totalmente. muy, muy volado Sí, cuando sí, sí. Sí, lo vi en Twitter, esto de que estaban colaborando con ellos y fue como, uff, sí, sí, es un sueño. qué flash como desarrollador, ¿no? Pasar por esta experiencia de trabajar con tu fuente de inspiración. Sí, sí, además es gente copadísima. Qué bueno. Y sí, sí. Y bueno, Andrés en realidad lo conozco de anteriores proyectos, ¿no? Nosotros en Cybo Studios tenemos otros juegos. Comenzamos con la saga Doorways, que es una saga también de terror, pero en primera persona. Ujú. Y nosotros para promocionarlo en ese momento, se nos ocurrió buscar a alguien de cine independiente de terror que nos hiciera unas filmaciones, ¿no? Entonces ahí entré en contacto con Andrés y ese fue como nuestro primer acercamiento. Y después con el paso de los años fuimos trabajando en diferentes proyectos de cada uno. Y de hecho en el 2021 nosotros le publicamos a Andrés su propio juego que es The Blackheart, Claro, de que Blackheart, también es otro que comparte con mucho con lo oscuro, lo sangriento, ¿no? claro. Entonces, claro, después de trabajar varios años juntos en diferentes cosas sueltas, Andrés vino con esta idea, me consultó en realidad primero si yo conocía a alguien algún programador para que lo ayudara, y después se me terminó ocurriendo ofrecerle a él qué onda si soy yo el que lo hace, ¿no? Tal cual. Eh, Así que no, combinamos súper bien, y bueno, le estamos metiendo desde el 2022 a Tenebris, Bueno, y bueno, ganó viene, todo Tenebris, ganó todo. sí, viene, la verdad es que viene muy bien, es como si no, todavía no lo podemos creer. Y estamos cada vez más cerca de terminarlo, pero bueno, se volvió bastante ambicioso, ¿no? Es que Eh, ya llegó como a una altura, a una mm, expectativa que hay que también estar en los Tal zapatos cual, de poder cumplir un problemón eso, porque vos decís, exacto, ay, mirá, esta idea es buenísima y cuando agarra vuelo, después de exacto. repente te tenés que poner eso, tenés que calzarte esas botas y decir, bueno, ahora hay que cumplir con toda esa expectativa que se generó, que para mí no es que se generó en vano, o sea, yo me acuerdo una de mis primeras sensaciones, bueno, primero me voló la cabeza el tráiler porque dije, no, mira esto, Dios mío. Segundo, que yo pensaba que era CGI, cuando vi que era una máscara, o sea, que era maquillaje, la Sí, máscara es de Marcos Berta, si no, claro, tenemos a Marcos Berta en la parte, sí, de efectos especiales, que es toda la parte de realización de efectos, ¿no? De la película, todo lo que es tangible, se podría decir. mira. Y bueno, el tipo es un monstruo, ¿no? No, Eh, pero yo me acuerdo que cuando vi, o sea, justo estamos viendo estas imágenes del armado de la máscara, ¿no? sí, Yo dije, no, bueno, o sea, es un ya va en montón. serio. Mm. Claro, yo cuando vi el tráiler, yo pensé que era CGI, viste, algo hecho en 3D por ahí. Hay Y cosas, pero la mayoría, o por lo menos todo lo que es criatura, sí, es más que nada real, ¿no? Por eso también tiene claro, un costo y unos tiempos complicados. sí, Pero sí. es todo para que la calidad final sí sea lo más alto que podamos. No, olvídate, pero, o sea, yo pensaba que no había nada de prop, Claro. digamos. La verdad que me voló la cabeza ver como el detrás de escena. A mí me gusta mucho ver el detrás de escena y por eso un poco hoy Mm, es la idea de la entrevista que muestres un poquito lo que es el entorno del juego. ujú. Porque a nosotros nos suma un montón como desarrolladores ver cómo se hacen las cosas, la verdad. Dale. Eh, bueno, yo estuve ahí también cuando fue el boom del tráiler en Twitter. O sea, ¿se Ah, esperaban eso? no, lo de Twitter fue increíble, ¿eh? Porque de hecho
lo habíamos tirado por todos lados, habíamos combinado con un evento de afuera, qué sé yo, y no había pegado por de ninguna manera. Y se nos ocurrió mandarlo por Twitter como video así separado, o sea, no enlazarlo No a el YouTube. link, claro, porque ahí Claro, exacto. claro, te haces Claro, algo mal. ya lo habíamos hecho eso y no había funcionado. Entonces, digo, bueno, como otra de tantas que probamos, mandar el video directo con un par de hashtags, qué sé yo, armarlo así bonito, y de repente empezó a dispararse de una manera que sí, nunca nos había pasado. Y ahí se generó se podría decir, viralización. Sí, sí, sí. Y eso es lo que creemos que dio con Mason Erdorf y eventualmente con Newblad. En realidad, como están medio de la mano, ¿no? Porque uno lo compartió, nunca sabremos la historia Nunca, completa, nunca sabrán cómo fue en pero el realidad. resultado sí fue muy bueno. O Ahí sea, es como que se escaló todo. Sí. escaló al nivel de gente haciéndose tatuajes de Ah, Tenebris. sí, sí, a ese Y nivel, es Tenebris no verdad. salió todavía. O sea, Sí, ya sí, es sí. de Tenemos que culto. cumplir, tal cual. Ya es de culto. Así que nada, un montón. La verdad que Sí, sí, es un montón. Vos ya venís igual, como dijiste, en Cybot con otros títulos, con Hellbound, por ejemplo. No sé si sí, no. sí. ¿Cómo llega un desarrollador a Tenebris, no? O sea, ¿qué pasitos hizo Ah, Tobías para llegar a Tenebris? sí, bueno, es una larga historia. De hecho, antes de Cyborg yo en realidad ya hacía cosas, ya laboraba en la industria y todo. Yo de hecho me metí en la industria en el 2006 y hacía juegos incluso de antes, más de pendejo, ¿no? Y empecé siempre haciendo algo como me gustaba jugar, ¿no? Como empezamos todos jugando y que estas cosas, ver estos mundos virtuales explorables, me volvió la cabeza y dije, quiero hacer esto, ¿no? Algún día. Y Sí, eventualmente se terminó convirtiendo en una carrera, ¿no? Tuve la suerte de conseguir laburo temprano, porque cuando yo me metí en la industria casi que no había industria, había muy poquitas empresas, ¿no? claro, Y bueno, en ese entonces hacíamos, donde metí yo al principio, hacíamos juegos para celulares, antes de los smartphones, te estoy hablando, o sea, celulares de los claro, viejitos. celular sí. Claro, y ahí fui creciendo, pasamos, no sé, de juegos web, Flash, juegos después sí para los smartphones, un montón de cosas, hasta que eventualmente, cuando surgió toda la movida de Unity, ¿no? Que Unity se liberó para todo el mundo, a mí me voló la cabeza, ¿no? Porque estamos hablando, antes de eso era hacer tu propio motor, era mucho más complejo, pero cuando Sí, Unity era. apareció era como, bueno, acá hay una herramienta poderosa para hacer juegos interesantes, ¿no? Y ahí fue todo, es una larga historia, pero en resumen es como que me metí, se fueron dando las cosas, se armando el equipo, pudimos lanzar con nuestro primer título que fue en el 2013, y así de a poquito voy creciendo, ¿no? Con miles de altibajos en todo, ¿no? A nivel equipo, financiero y demás, pero sí mucha experiencia, que es lo que terminó dando Tenebris, ¿no? Porque también Es que entrar en contacto con Andrés, que haya una confianza de ambos lados, ¿no? De que los dos vamos a hacer algo pensando a la larga, ¿no? Porque son todas cosas, proyectos que duran 4 o 5 años, ¿no? Y entonces, cómo mantenemos eso desde lo financiero hasta lo mental, ¿no? claro. Y que se fueran dando las cosas. Así que fue un largo camino. Y ahora con Tenebris es como que se están dando las cosas muy bien, ¿no? Pero hubo demasiados fracasos antes como para llegar a Es eso. que creo que es la vida un poco del dev, ¿no? Sí, Yo no sé si llamarlo fracaso, capaz que, o sea, yo creo que es todo parte de la experiencia. Obviamente que hay que saber tomárselo, ¿viste? Hay cosas que te recontra bajonean y porque uno es un ser humano, pero está bueno lo que decís a nivel para los chiquis que nos están viendo, que por ahí recién arrancan o por ahí ya tienen sus primeras experiencias fallidas, por decirlo en algún momento. No es que te levantás y la pegás, ¿no? O sea, no, es toda una vida de dedicarte, de estar en la industria y de recolectar esa experiencia que necesita para un juego de esta magnitud, ¿no? sí. Eh, Porque ya viviste tus experiencias fallidas, por decirlo de alguna manera, y ya sabes por dónde no, ¿entendés? Tomar eso como el aprendizaje, ¿no? Parte del aprendizaje, parte del camino, y no desesperarse. Tal cual, tal cual. Sí, también pasa que nos agarró tanto a Andrés como a mí en una etapa de la carrera de ambos así bastante curtidos, ¿no? Entonces Claro, es como que no vamos a perder el tiempo, sabemos lo que tenemos que hacer, cómo es el proceso, y después toda la gente que se va sumando, ¿no? Todo el equipo que integra Tenebris, desde desarrollo hasta filmación, son todos unos capos y unas capas. claro. No solo son buenísimos en lo que hacen y tienen experiencia, sino que además les gusta, ¿no? Entonces, Tenebris es eso, es también un proyecto lleno de pasión, ¿no? Y se ve, eso yo creo que hace la diferencia. Así Sí, que, sí, es eso. Una de las cosas que siempre hablamos tanto en los talleres de BAGD, ponele en general en todas las charlas, es que cuando vos la pasás bien se nota.
se nota en Sí, el producto final. O sea, si vos le estás pasando mal, es como que se nota súper acartonado, es como que se nota que estás forzando los detalles y todo eso. Cuando los detalles vienen desde la pasión, de esto de pasarla bien y decir, uy, le podemos meter esto, uy, esto acá, esto allá, desde la experiencia y desde la pasión, ¿no? No desde la cirugía de tratar de hacer algo que la pegue. Obviamente que si ya tenés experiencia vas a aplicar las fórmulas que conoces, pero también un poco esto de pasarla bien, yo creo que se ve, pero es inevitable que se vea en el resultado final. bien, tal cual. Así que vos hablaste de Unity, pero no está hecho en No Unity. está hecho en Unity, ¿no? ¿Nos Sí, querés contar un poquito? sí, por supuesto. Sí, trabajamos en Unity al principio, los primeros juegos, estos de terror Doorways, y después Ujú, pasamos con Hellbound, que es otro juego de tiros, a Unreal. Unreal lo que sí. tiene es Estuvieron que... con Juan Caratino, o sea, Juan Caratino Sí. hizo el diseño, sí lo conozco yo a él, Ah, mira, sí, un el genio. 3D, sí, un copado, el 3D de casi todo, es otro monstruo ahí. Sí, un Eh, crack. sí, sí. Y pasamos a Unreal más o menos por el 2016, cuando arrancamos Hellbound, porque queríamos en ese momento que lo gráfico fuera lo más explosivo posible. Y Espectacular, bueno, sí. y claro, Unreal es un motor que bueno, se caracteriza por eso, ¿no? Dentro de los motores que están disponibles para todos. Tanto Unity como Unreal yo considero que son grandes motores, ¿no? No soy un equipo del otro, me parece que son bárbaros los dos motores. De hecho, Unity tiene muchas cosas muy piolas a nivel, Sí, sí, es sí. muy práctico, muchas cosas, pero sí. Y a partir de entonces de Hellbound, yo me terminé como de afianzar a Unity, perdón, a Unreal, y Tenebrizona lo estamos haciendo en Unreal. Lo que tiene en peculiar, y acá si querés ya arranco a mostrar un poquito, Dale, dame un segundito que sí, cambiamos. Ahí dale, está. Me confirman vale, si se escucha todo bien, no debería haber cambiado nada, pero bueno, por las dudas. Este, bien, o sea, lo que siempre te deben decir, sí. 2D en Unreal. Claro, tal cual, eso es lo que llama mucho la atención. Em, bueno, Unreal es un motor que ya como sabemos, está enfocado más en el 3D, ¿no? En 3D a todo trapo, como quien dice. Pero la realidad es que es un motor flexible y si uno se da más o menos maña con los materiales y cómo encarar las cosas, puede hacer un 2D tranquilamente. Lo que sí tenés que modificar un poco la estructura o estar abierto a modificar cosas para que eso funcione, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá tenemos, es la escena de una escena persistente, ¿no? Nivel general, donde están todos los Claro, niveles sí, sí, sí. del Apa. juego. Esto es algo interesante, acá no puedo entrar mucho en detalle porque voy a No, spoilear. no porque vas a spoilear, no, Sí, no, y claro. Andrés me va a O matar, sea, claro, ese es pero el problema, porque tal nosotros cual, encantados con que se spoile. No, exacto. no, no, mentira, mentira. Pero puedo que sea mostrar si los niveles que están disponibles ahora en la Sí, demo, ¿no? los de la demo, claro, Tal exacto. cual. Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, estos escenarios, este, por ejemplo, es uno que acaba de ser modificado visualmente, esto después se va a Ujú. actualizar. Todo esto está armado en realidad en una escena que sí es 3D, ¿no? El tema es que estamos viéndolo desde una vista ortogonal aérea, ¿no? Pero esto, si agarramos así y lo ponemos en perspectiva, Opa, es en realidad una escena en 3D, ¿está bien? ¿no? Sí, Y acá sí. podemos ver, por ejemplo, si saco las colisiones y otras áreas, ver solamente los gráficos y van a ver que son un montón de planitos o, bueno, sprites. Me flashea ahí la Sí, parte de la es un, es un- biblioteca que está ahí flotando más sí, sí, adelante. es todo mucho flash. De hecho, tenés, por ejemplo, hay diferentes capas. Hay Claro, cosas que van por arriba de todo, tenemos cosas que van en el fondo, que serían los pisos más que nada. Después tenemos una capa que son las paredes y objetos que se apoyan sobre las paredes, como son, no sé, en este caso cuadritos, las puertas. Pero es en un escenario 3D. Y lo curioso es que en realidad, si bien la gráfica es 2D, hay colisiones y hay desplazamiento en 3D. Estos cubos que vemos acá son sí. colisiones con las que el jugador o los enemigos chocan. Claro. Entonces, hay realmente déjenme mostrar ese juego por las dudas que no lo ubiquen. El juego es así, uno lo ve 100% 2D, si bien tiene Claro, la perspectiva está mentida, es un claro, 2D. O sea, a tal simple cual. vista uno diría, bueno, esto es 100% 2D. Pero en realidad, en este caso, uno acá, por ejemplo, está
desplazándose por una colisión invisible. Eso se lo puedo mostrar ahora muy rápido. Si vamos acá tenemos a Julia. Porque tenés que lidiar con la perspectiva del 3D y la perspectiva del 3D que está en el 2D. O sea, Claro, exacto. Exacto. como que Hay como, sí, sí, hay toda una rotura de cabeza que tuve que sí, hacer para entenderlo. claro. Sí, sí, Porque tal yo cual. lo veo y digo, ok, ahí me está explotando el cerebro porque está la perspectiva del 3D. O sea, yo Es- cuando vos diste las entrevistas y dijiste, es sí, 2D en un espacio 3D, yo pensé que, por ejemplo, las paredes estaban por separado, es lo que yo me imaginé, ¿eh? sí, Estaban por sí. separado en pixel art y vos la ensamblaste en 3D, pero no, o sea, es más complejo todavía. En realidad, está muy bien, pero en realidad es así. Estas paredes, por ejemplo, tienen Claro, su propia colisión, que es esta que está acá. Pasa que hay que ver si se llega a ver desde la transmisión, ¿no? Pero estas colisiones sí, 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 que están en diagonal, hacen claro, referencia, claro, a esta diagonal. Pero sí, digamos, sí, 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 es solamente el borde. claro. Y lo loco acá, sí, es que además hay una colisión invisible del piso, Ujú, del pero no es una piso, colisión plana, sino que la colisión del piso está en diagonal, está en diagonal claro, para está que, inclinado. claro, para que la Z, eh, espera que vuelvo con esto, uy, para que cuando uno vaya en Z hacia el fondo, Claro, realmente estés de la pasando, sensación claro, pasando de por ir detrás de para, objetos. claro, Porque si no, lo que pasaría es que, ponele vos acá, si vas por detrás de la silla, estarías igual por arriba de la silla. Pero al tenerlo, digamos, en profundidad inclinado, en Z, se va yendo hacia el fondo. Eso me costó tanto explicarlo y es tan difícil de entender sin mostrarlo, que bueno, es lo que hay. Pero sí, lo bueno es que se puede resolver sin tener que estar diciéndole, bueno, cuando pases por detrás de la silla, jugar por atrás, sino que hay realmente un 3D. Entonces, esto responde claro, acorde a eso. Sí, después hay casos puntuales, por ejemplo, como pasa con, ahora a ver si encuentro algún caso, casos donde tenés por ejemplo, una alfombra, la sí, alfombra va sobre el piso, sí, acá tenemos que usar el inventario, esto también, bueno, lo que es inventario, todo lo que es interfaz, esto sí es 100% 2D, usamos el sistema de Unreal, que son el sistema de widgets, eh, y es bastante cómodo, es como, ahí es tan simple como hacer 2D. Lo complejo en realidad es más que nada el mundo, porque el mundo, si bien queríamos aprovechar lo que es de Unreal, ya te digo, es 3D en realidad, pero lo que queremos claro. mostrar es 2D. Por ejemplo, tenemos Está casos muy donde, bueno. bueno, gracias. Casos donde hay, por ejemplo, objetos como estos que sí tienen como una profundidad, pero después tenés Claro, objetos que están directamente sobre el piso, como este, claro. o por ejemplo esta alfombra de acá, que están en otro plano, acá también. Si vamos a la perspectiva, vamos para allá, tenemos el piso, el plano de lo que está sobre el Claro. piso. Después No, igual tenemos me está explotando el cerebro la perspectiva, o sea. ah, sí, 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 es un plan. De hecho, yo muy rara vez entro en este modo, es más que nada cuando hay algún problema de Z, donde, por ejemplo, no sé, el personaje de Julia está como haciendo lo que se llama Z fighting con otro objeto, donde no se deciden cuál es la Z que corresponde, entonces empiezo a buscar por ese lado. Pero es cuando, casos más Claro, minuciosos, cuando hay, por ejemplo, un enemigo, hay sangre, o hay algún objeto dinámico que me obliga a entrar en este modo. Pero en general todo se resuelve desde allá. Yo lo que claro, claro. manejo más internamente es decir, bueno, hay una capa que es el piso, otra que son los objetos sobre el Digamos, piso. de atrás para adelante, digamos, sería lo de abajo para arriba. Claro, Es medio flashero igual, es muy porque no es que flashero. tiene una lógica. O sea, en la vista En realidad ortográfica, tenés, ortogonal, se ve bárbaro, pero es como que el claro, cerebro la te lógica, explota. la lógica que tendríamos es, siempre hay un piso, siempre hay algo sobre el piso, siempre hay paredes y siempre hay cosas sobre las paredes. El Sí, resto de las cosas, todo eso va por detrás de los personajes claro, y de los objetos en general. El resto de los objetos tienen como su propia Z. Entonces claro. puede pasar como este caso, donde el sillón este está Ujú, por delante de Julia, apenitas, pero ujú, está por delante, y claro, este está apenas por detrás. Y si claro. Julia se llegara a mover por delante de esto, va a estar subiendo en ese plano invisible que veíamos. Entonces va a Claro, terminar dando una Z más, o sea, este plano de acá, este sí, cubo, sí, sí, se sí, va a sí, poner sí. por delante sí, de las props. Pero sí, fíjate que, Buenísimo. claro, en todos los casos, siempre los personajes o los objetos dinámicos están por delante del piso y de las paredes, y de los objetos sobre los pisos o de los objetos sobre las paredes. Fíjate, no va a haber, si hay un caso donde hay una pared por delante de un personaje, pasaría a ser un objeto con Z. Claro. No sé si estoy está siendo muy confuso, pero...
viene por ahí. Pero, o sea, es Sí, complejo sí, porque sale de lo tradicional, por ahí, sí. de lo que estamos acostumbrados. Entonces es bastante flashero. Sí, sí, de Eh, hecho al principio fue un laburo encontrarle la vuelta, entenderlo, pero digamos, una vez que funciona es como que, bueno, listo, estoy no, trabajando con el mejor motor. pensar la forma de aplicarlo, o sea, esto de poner el plano inclinado en Z para. Sí, eso fueron muchas pruebas. De hecho, al principio era un plano fijo, pero cuando empecé a ver Claro, que había casos de setas donde uno podía pasar por delante y por detrás, por ejemplo, yo este objeto podría haber dicho, bueno, está siempre por delante, pero ¿qué pasa claro, con, a ver, esta plantita? Si está acá en el medio, y bueno, podés pasarle por detrás o por delante. Entonces ahí ya claro, pasa a ser una seta dinámica. El jugador puede claro. variar. Entonces, bueno, tengo que hacer esto de que de alguna manera. Tengo que inventar algo. Exacto, no queda otra. Y encima, si vos le das al jugador la posibilidad, o si le está dando inteligencia artificial, me refiero a inteligencia artificial de la convencional, ¿no? A los Sí, sí, enemigos, sí, a los lo- enemigos. que los tipos puedan moverse por el escenario, no podés depender de cada caso puntual de, bueno, a ver dónde está el objeto. Es como los objetos tienen que ser dinámicamente explorables en Z. Claro, Entonces, bueno, no queda otra que hacer, sí, un sistema que se adapte a eso, pero al mismo tiempo no era tan complejo, porque ya teníamos las físicas del 3D de Unreal, entonces era más cuestión de, bueno, se mueve en ese espacio 3D que nadie lo ve, pero que está. Lo que nosotros vemos es como el 2D resultante de eso, ¿está bien? Pensá que esto en definitiva terminan siendo sprites, ¿no? Texturas que se ven en 2D. Y de hecho hasta tienen un ancho fijo, está todo bastante medido. De hecho, al principio teníamos el conflicto, déjeme poner otro nivel, de, por ejemplo, que esto era un 2D, pero bueno, tenías más definición. Nosotros queríamos tener una definición fija, ¿no? Entonces que todo se mueva a un píxel. Entonces también tuvimos que escalar la pantalla y de hecho se está haciendo, lo que se está generando acá, lo que nosotros estamos viendo, no es el juego directo, sino que pasa por una textura que se está pregrabando, se está preguardando. claro. Esto es capaz, ya estoy metiéndome en algo muy técnico, ¿no? No, Pero, lo por técnico que ejemplo, quieras acá, es el ¿sí? lugar correcto. ¿Es el lugar? Buenísimo. Es el lugar para que despliegues tu ñoñez en su Excelente, máximo esplendor. excelente. Bueno, tenemos algo que es el render target. Esto en realidad, perdón, el set capture. Esto se está guardando en una textura dinámica. Un momentito, porque tengo tantas cosas que es un bolonqui. Acá está. Me siento en Interestelar, terrible laburo. Bueno, hay un par de preguntitas que vamos Ah, sí, sí, ahí vemos, ahí vemos. Pero Sí, sí, sí. queríamos estar muy rápido. Todo lo que No, estamos viendo en no, realidad se está tranquilo, guardando, tranquilo. buenísimo, se está guardando en una textura de 320 píxeles por 180. eh, entonces no hay posibilidad de que, por ejemplo, aparezca, se desfase algo, porque nosotros al estar desplazándonos en 3D, las posiciones son en realidad en puntos flotantes, no tienen decimales. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para que sea el píxel exacto? Bueno, tenemos una cámara que guarda solamente esa información, esta cantidad de píxeles en pantalla. Entonces, cuando lo que terminamos haciendo es mostrando el juego a través de un widget, esto de Unreal, que es así como tenemos el inventario, Mirá, bueno, ok, todo se ve a través, loquísimo. exacto, de una textura, O exacto, sea, estás como pre-renderizando a través de la cámara y después mostrás ese render de cámara. exactamente, Una exactamente. locura. Claro, originalmente lo hacíamos con la cámara final de Unreal, pero teníamos este problema de que en algunos casos algunas cosas se desfasaban y eso nos pegaba en el toque mal porque queríamos que se viera, viste, cuadradito Sí, perfecto, sí, sí, viste, sí. que Pixel parezca perfect. realmente un 2D. De hecho, algo muy lindo que logramos hacer, creo, que es que la gente cuando decimos que está hecho en Unreal, no se lo imagina, porque uno dice, ah, esto está hecho, no sé, en el RPG Maker o en algún Claro. motor 2D bien retro estilo, y no, esto es Unreal. Se está viendo en una pantalla de 1080p, pero en realidad lo que se está mostrando está Claro. fijo en una grilla 2D exacta. Entonces no hay chances de que de que pase este problema de que se vea algo desfasado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esa información se está guardando en una textura y eso puede llegar a traer algunos temas en algunas computadoras. De hecho, nos pasó a tener algunos temas de rendimiento, Claro. pero son casos Eso te como iba a muy puntuales preguntar. que algún Porque momento, Unreal y rendimiento ya sabemos que sí. no se Y lo que, llevan lo que tan tiene es bien. que, sí, a ver, tenemos una gran ventaja y es que son muy pocos polígonos los que tenemos en pantalla. Para que te des una Claro. idea, el juego entero, lo que va a terminar teniendo el juego entero en cantidad de polígonos, creo que no llega a ser, no sé, un personaje de Hellbound, del juego anterior, ponele, era No, la bueno, pero cantidad de polígonos Hellbound que tenía. era más heavy Sí, pero, metal pero también. teníamos teníamos miles de actores en escena. Entonces, no hay problema con la cantidad de polígonos,
pero sí el hecho de estar renderizando una textura puede Re-render de la hacer, cámara. claro, capaz que eso puede llegar a tener problema, pero no en lo general, sino en algún caso puntual a un monitor en particular donde le tarda un cacho más en llegar. Pero pueden ser casos uno de 10, ponele. Que Claro. también habrá que verlo. Capaz se puede hacer una excepción de que para esos casos hacerlo de otra manera y se le buscará la vuelta. Pero digamos, a nivel de rendimiento, en realidad el juego es hiper liviano. Yo me pongo a ver y la cantidad de actores que tenemos en escena multiplicado por la cantidad de polígonos, porque cada textura son 2 polígonos, es nada. Claro, claro. Aún si tuviéramos el juego entero corriendo en toda la pantalla, no habría problema, porque No, 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 Unreal se lo lógico. banca. Sí, 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 sí. Pero sí habrá que Pero ver bueno, eso puntual. acá estaban hablando de esto de que Unreal gasta más recursos, ¿no? Sí. Que por qué eligieron Unreal para algo 2D, que es una pregunta que ya respondieron varias veces, pero Bueno, siempre el público se renueva, no, está muy bien. así que Está muy bien. En realidad son varias cosas. Una, que yo ya venía trabajando con Unreal desde proyectos anteriores y me encanta. O sea, tiene un montón de cosas que son muy prácticas. Unreal es una herramienta muy completa, no solamente el motor, sino además tenés subeditores adentro. Tenés editor de materiales, de efectos de sonido, tenés de animación, y es un gran motor que te permite hacer un montón de cosas. Después está la portabilidad. Si este juego eventualmente lo cerramos en PC, podríamos llevarlo a consolas, a Xbox, a PlayStation, a Nintendo, y no sería tan complicado como con un motor que no está pensado para eso, sino que Unreal ya está, ya es como que tiene un respaldo enorme de soporte técnico y de infraestructura para poder hacer ese porteo sin mayores dificultades. claro, 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 claro. Y después Total. otra cosa buenísima de Unreal, que ahora capaz que es medio imposible conseguirlo, pero en su momento era posible y de hecho se nos dio con Tenebris, es que Unreal ofrece los Mega Grants o los Dev Grants, que son Sí, aportes financieros. eso fue, Y eso era fue otra cosa lo... que quería tocar porque sí, claro, Sí, eso a fue nosotros de hecho nos recontra. salvó el desarrollo. Al principio empezamos poniendo nosotros guita de nuestros bolsillos y eventualmente nos quedamos sin un mango. Entonces dijimos, bueno, ¿por dónde podemos sacarlo? Entonces logramos cerrar una demo y con eso aplicamos a los Mega Grants, que para que no sepa, son aportes no reembolsables que da Unreal, o sea, guita que te da Unreal, te la regala y dice, bueno, ponela en el proyecto. Por Tal desarrollar cual. en Unreal. Exacto, y no tenés que devolver nada, es como ¿Y que es cómo fue ideal. eso? ¿Cómo fue eso? Porque por ahí Sí, les va a interesar a los bien. chiquis. Bueno, hay ¿Cómo lo una... presentaron? Sí, ¿Cómo fue? exacto. Hay una página de Unreal que se lo buscan, Unreal Dev Grants. Estoy pensando si es Mega Grants ahora o Dev Grants. Creo que quedó Mega Grants el nombre final. Yo no me acuerdo A porque ver, ahora antes lo había busco otro mientras nombre. vas explicando. Sí, y bueno, uno lo que tiene que hacer es entrar a esta página, hay como un formulario donde uno comenta qué tipo de juego, en realidad comenta cuál es el proyecto que quiere presentar, porque no tiene que ser necesariamente un juego. Puede ser una película, un corto, Claro, porque se algo renderiza devocional. mucho decir en CGI y todas Claro, esas en Real cosas se con usa para Unreal. todo, tal cual. Y bueno, uno aplica ahí, dice que es un juego, cuál es el estilo, cuáles son las características que lo hacen especial, etcétera. Pero yo creo que lo principal es tener material concreto del proyecto, ¿no? Que no sea solamente una idea o un documento de diseño, sino que sea un proyecto que, bueno, acá hay una demo, ¿no? Si Una quieren demo, probarlo, claro, tal cual, un exacto. prototipo, Exacto, claro. lo es claro, un prototipo y si eso lo acompañas con un video mostrando el prototipo en caso de que quieran tener algo más rápido para probar, también un video y el prototipo en sí jugable para que se muestre que no es solamente una idea, sino que hay algo concreto. Necesito Claro, plata para sí. poder llevar esto a Sí, algo más porque grande, yo ¿no? edito un video y hago como un gameplay falso Claro, tal cual, exacto, y tipo, dame exacto. plata. Exacto, yo creo que si uno no presenta un prototipo ni una demo, es como que ya entras en todo un grupo de gente que manda por mandar. Creo que si uno ya tiene algo concreto de que mandar, entras en otra área, ya entras en una, y quedás filtrado como, bueno, estos ya hicieron algo, a ver qué más podrían hacer, Claro, ¿no? tal cual. Ahí dejé el link de los Mega Grants. Bien, bien. Y bueno, y nosotros Ya- podemos corroborar, confirmar que funciona, porque nosotros se nos dio. Así que es eh, real, es real, es es real. real. Y sí, sí, porque de hecho habíamos aplicado muchas veces antes y nunca nos dieron bola y dijimos, bueno, esto no Claro, funciona, no, capaz que claro. quedamos filtrados por ser, no sé, sudaca, qué ¿Vos sé yo. habías presentado Hellbound ya ahí? Bueno, con O... Helon habíamos presentado varios años anteriores, de hecho, antes de que se llamaba Mega Grant, es Mega Grant como se llama ahora, ¿no? Sí, Mega O- Grants. Sí, sí, bien, sí, sí. antes se llamaba Dev Grant, después Ujú. lo hicieron como más grande, más importante y lo llamaban Mega Grant. Y habíamos aplicado y habíamos también quedado, o sea que fuimos afortunados con Unreal, de hecho, otro motivo para apostar a Unreal. Pero en ese momento era como, no había mucho, era como que aprovechamos la oportunidad cuando no había muchos proyectos en Unreal. Era como que recién había Claro. salido Unreal 4 y era como estaba todo muy verde y nosotros nos habíamos mandado a Unreal, entonces era como un buen momento. Eh, y con Tenebris, habíamos en el medio
probado con otros proyectos y tampoco se había dado. Y con Tenebris se dio, y yo creo que se dio también porque, por la cosa original, ¿no? Y la Es cosa que de, tiene un diferencial, yo creo que claro, se... tiene algo diferencial y también creemos que tiene que en lo puntual de Unreal fue mostrar que el motor no solamente es para 3D con todo, sino que también se puede hacer. Total, total, porque tiene, o sea, tiene un diferencial como videojuego per se y Sí, tiene un diferencial para la gente de Unreal porque estás usando la herramienta para algo que no se suele usar. Entonces yo tal creo que cual. si yo soy Unreal, yo te doy la plata, Claro, porque a mí me conviene. Tipo, ven que claro, no es somos, no mostrar somos solo una cara bonita, no somos tal solo cual. realismo 3D, también podemos hacer otras cosas. Claro, es Eh, para mostrar a los tipos lo versátil que es el motor. Yo creo que vino por ese lado. Ujú. Y eso a nosotros nos dio como un año más de desarrollo para poder trabajar tranquilos y con ese año que hicimos extra, poder cerrar una demo, o sea, ya no un prototipo, sino una demo, y eso fue lo que Claro, eventualmente tuvimos en Steam y que se volvió viral. claro, los Claro, es catapultó. como que fueron cosas que se fueron dando, viste, eh, fueron como distintos pasos que tuvo Sin perder Tenebris. el norte, ¿no? O sea, como Sí, tal con el cual. norte súper fijo, tipo, tenemos que llegar acá, bueno, ¿qué podemos hacer? Esto y esto. Lo traigo esto a colación porque había acá Certirón, estaba hablando de, yo ya tengo 30 años y no la pego, tipo, ¿vos qué edad tenés? Estoy, 37, y no la pegué bueno, durante 35. Sí, por eso. O sea, es como que es algo natural. Yo creo que llega en algún momento si tiene que ver el norte, esto que estamos hablando bueno, yo quiero llegar acá y qué tengo que hacer objetivamente para llegar, ¿no? Obviamente puede funcionar, puede no funcionar, pero yo creo que hay que creo que tener claro el camino. sí, lo principal, lo que es seguro, seguro es que nunca se va a dar si no lo intentás. Y eso es como muy básico, pero es seguro. Claro, sí, 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 sí. Después, que se dé o no intentándolo, eso hay que probarlo. Lo que sí, cuanto más lo intentes, más chances hay que se dé. Y de hecho, llegué a un punto que dije, no, jamás se va a dar, y eventualmente se dio. Y de hecho se dio de una manera que yo nunca lo hubiera esperado, porque se dio combinando fuerzas con alguien con quien trabajaba muy bien. Porque pensá que este proyecto que es de Andrés, yo venía Claro. con Cyborg haciendo cosas propias, y acá es como que tuve que Sí, tener una apertura de cabeza y decir, bueno, ¿qué pasa si yo me dedico a 100% a programar y que a Andrés sea programar, el claro, tal creativo? cual, tal cual. Y lo mismo capaz Andrés, porque él se acostumbró a hacer él todo solo y acá Claro. dijo, no, bueno, busco a alguien que se encargue de programármelo y yo me encargo de la parte creativa y de las filmaciones. Entonces esa unión yo creo que también hizo la diferencia. Pero viste que es algo que pasa como en el camino del dev, que es como que tenés momentos de solo dev, Mm. viste, porque es como que, no sé, por ahí probaste un proyecto y te fue súper mal con la gente que trabajaste y decís, nunca más, ¿no? Esto lo voy a hacer yo a partir de ahora. Y Sí, sí, sí. bueno, es como que caemos en el camino de transformarnos en solo dev y después nos como que volvemos a creer en la humanidad y ahí vuelven a salir cosas. Sí, Porque el que mucho abarca poco aprieta y no vas, o sea, si tenés una persona como Andrés que hace cine, obviamente se va a encargar mucho mejor de cosas que no quiere decir que vos no sirvas para eso, pero es una persona que se especializa en eso, ¿no? sí, obvio. Entonces, cuanto más especialistas en cada cosa, como bien vos dijiste, de la gente que se va sumando, que es muy crack, por ejemplo, no sé, lo de Marcos Berta y todas esas cosas. Sí, sí. Suman porque hacen un producto muchísimo mejor. Es una obra de arte ya. Es feo decirle producto, pero no sé si se entiende más o menos por dónde voy. Sí, sí, y creo que también es un tema de ir probando, ¿no? No cerrarse porque uno también cuando empieza a tener cierto conocimiento y demás dice, bueno, para esto lo puedo hacer yo solo, pero la posibilidad del equipo y también abrirse la posibilidad a trabajar para otras personas o para otras empresas, estudios o proyectos puntuales, también hace que uno arme contactos y que se enriquezca a sí mismo. Entonces, estar siempre con la posibilidad de eso, ¿no? Y también conocer las limitaciones de uno y decir, bueno, yo creo que en este momento lo mejor es que me enfoque en esta parte y dejarle esta otra a alguien que sabe más que yo de eso. Entonces, es un poco, sí, creo que hay una madurez en el desarrollador o con cualquier Total, creativo, ¿no? total. Sí, pero es una cosa que suele pasar eso de ser demasiado ambicioso, generalmente nos lleva más al fracaso. Yo siempre el consejo que le doy a las personas que forman parte de la comunidad, que recién están arrancando por ahí, hay mucha gente que ya está hace mucho tiempo, pero la media es gente que recién arranca. Y pasa esto de, bueno, sí, yo voy a hacer tal cosa súper archimega, que bueno, puede ser una idea genial, pero estás arrancando, no tenés recursos, no es Sí, por sí, ahí, ¿entendés? Es un error súper común.
Sí, eso es. y te lleva a fracasar un montón de veces. Vos podés tener una idea genial, pero si el scope, la producción, todas esas cosas son vitales en los videojuegos y hay que arrancar por cosas chicas, de a poquito, terminarlas. Y eso mismo te pone en contacto. Y como vos bien decías, los contactos son todo en este ambiente. O sea, son todo. Teniendo contactos tenés difusión y la repercusión que necesitas. Entonces es como que hay que ir tranquilo, hay que forjar buenas bases para hacer cosas grandes. Sí, sí, lleva tiempo, Lleva pero sí, creo que lo principal es que tener la motivación de hacer algo que te guste y todo lo otro como que se va a ir dando y cada uno va armando como su propia carrera, ¿no? Y a su propio tiempo, ¿no? Tampoco es, creo que uno no tiene que esperar en qué edad tiene o cuándo se metió en la industria o qué es lo que... No. es hacerlo a tu tiempo. Si esto te gusta, que la motivación sea hacer algo copado. Entonces, y todo lo otro se va a ir dando. Pasarla bien, Toby, porque es una de las cosas que le digo siempre a los chicos. Si vos la pasás mal, ¿para qué lo estás haciendo? O sea, ya hay un montón de cosas para sufrir en la vida. No te vas a agregar que lo que amás también lo vas a sufrir. Hay que aprender un poco. A ver, hay momentos de crunch y sufrimiento, como en todo, Sí, porque sí, sí. nada es color de rosa. Nada, tenés un release o tenés un evento y tenés que terminar las cosas y se te empiezan a romper al último momento, esa la vivimos todos. Mm, Pero si no la pasamos bien, ¿para qué hacemos esto? O sea, no es una cosa para hacerla pasándola mal para mí. tal cual. Así que, y el tema de optimización de los archivitos de video, ¿cómo lo Bueno, manejaron? ahora mismo, mira, eso no hay tanto problema. De hecho, si quieren, para que no tenga idea de Tenebris, acá un muy rapidín Ujú. de... Esto lo va a saltear. Resulta que lo que lo hace particular es esta característica. Uno está jugando en este entorno 2D pixel art y Qué cada tanto, terrible esto, qué sí, terrible. sucede esto. Hay una cinemática, o sea, es filmación directamente dentro del juego. Y es así por corte, no hay ningún tipo de transición ni nada. Eso es lo hace Hablaba especial. Andrés en un momento que lo usaron también como estrategia de cosas que no podía mostrar bien con el pixel art, o sea, más allá de que había escenas planeadas específicamente para los cortes, también es ultra chocante, o sea, yo también vi una entrevista que vos le habías sugerido hacer las cosas en 3D, el juego, pero qué chocante, cuánto más chocante, cuánto más terrorífico es el golpe de pixel art Sí, a sí, sí. cinemática. Sí, en realidad lo del 3D, la idea de 3D era una idea que se había barajado. De hecho, No, obvio, sí, 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 sí. Andrés es muy de la escuela del Resident Evil o Silent Hill Claro, vos y querías hacer quería algo tipo un 3D súper PlayStation, claro, súper Play claro, 1. que se puso Eh, re de moda encima. También lo hubiesen pegado, yo creo, porque puede ser, pero creo este que último año. No, pero sí, sí. yo Más. creo que este punto es ideal para el contraste ese mucho más abismal. Bueno, Sí, sí, a- total, total, tal cual. porque es como que el pixel art tiene esto de también un poco imaginarte las cosas, Claro, porque como que hay cosas que están, se sugieren y otras que te las terminás imaginando. claro, tal cual. Eh, Es como que y, llena esos y- espacios de. Sí, exacto, entonces tenés la cinemática, que tenés todos los detalles, y después que pasa esa cinemática, te queda esa sensación de que estás viendo lo mismo que la cinemática, pero con el pixel art, porque ya se grabó en tu cabeza y el personaje ya es de determinada manera y es un flayazo. Es un flayazo. sí, sí. Sí, sí, te pegas un cagazo terrible con esto. La verdad que también había escuchado que en la EVA había gente que no llegaba a la parte de la cinemática y Andrés se ponía re loco, tipo, no, jugá un ratito más. Suele Un pasar. Pasa ratito que los juegos más. tienen como su propio tiempo, ¿no? Y hay Y gente. uno cuando está en un evento quiere que llegue a las partes más Sí, interesantes, sí. pero puede pasar eso. Igual no es algo que esté Ah, mal, o sea, cuando uno juega en su casa tranquilo, que es el objetivo, o sea, el objetivo es que la gente lo juegue cuando tal esté en su momento, cual, ¿no? en los eventos es jodido, es jodido. A menos Claro, que tengas un juego que sea tipo, no sé, multijugador, cosas más dinámicas así. O sea, un juego que tiene un clima, ¿no? Que tiene que ir con un tiempo. Y por ahí, viste, en los 5 minutos que tenés para probarlo en el evento, nada. claro, no se puede, pero bueno, Y hay gente que no es de este palo de por ahí el point and click, por decirlo de alguna manera, como el Monkey, como esa igual no, onda. no es un point and click, es un No, survival horror, porque siempre eso trae es, confusión. es Y un survival horror, pero me refiero al público, ¿no? sí, sí, De cliquear e interactuar con cosas.
Bien. Sí, sí, es Eh, verdad. Sí, que no, no es te- un juego para eventos en realidad. Un juego para eventos es más un juego sí. arcadoso, sí, de acción. Claro, por eso te digo, que tenga así como, que sea más de, no que tengas que pensar, buscar algo, Claro, donde, ¿entendés? tal cual. Es complicado un juego de puzzles Sí, dentro sí, sí. de un evento así, en donde no Sí, tenés mucho tiempo para testear porque está lleno de gente. tal cual. Pero sí, la verdad que yo creo que también te rompe el clima un poco presentarlo en eventos porque es un Sí, juego de sí. terror Sí, y a tiene... nosotros lo que nos sumó es mucho la devolución de la gente en algunas cosas en cuanto a las No, eso mecánicas, ¿viste? eso Eso es está bárbaro. terrible, eso es Pero en realidad muy sí, bueno. no es un juego para jugarlo así, no. No es la experiencia que queremos que tenga el jugador final. Y no, no, porque es Pero como sirvió, sí, anticlimático, tal cual. anticlimático. Pero la verdad es que sí, una de las cosas que suma muchísimo en eventos es el tema del feedback. Porque Claro, tal cual. sí, vos podés dejar que te dé un formulario, que te dejen feedback, que te reporten bugs, todo lo que quieras, pero tener a la gente ahí, verle la cara, decir, Sí, sí, sí. funcionó o no funcionó. Más en un juego como este que tenés que asustar, tenés que generar clima y todo eso, yo creo que el feedback real de las caras de la gente ahí debe sumar un montonazo, que no lo tenés, por más review que tengas en cualquier lado, ¿no? No, totalmente. Eh, a ver, por las dudas acá, para quien no llegó a ver, esto, por ejemplo, este es otro escenario, ¿no? Que es el ascensor. En este ascensor suceden muchas cosas, ¿no? Porque además uno tiene que ir consiguiendo unas velas para destrabar otros pisos del edificio. Ujú. Entonces acá entra tanto la interfaz, que es este panel, que también van a pasar varias cosas con esto. eh, y bueno, acá hay una combinación de, por ejemplo, uno está viajando por escenario, pero en realidad lo único que está pasando está cambiando de paleta el mapa, o sea, lo único que cambia son los colores de las Tipo texturas. shader. Esto, en realidad, en este caso puntual decidimos hacerlo por textura porque hay casos puntuales donde la pared, por ejemplo, puede tener como toda una rugosidad o una textura, entonces ahí son otros sprites, pero Ah, puede haber sido por shader si queríamos. De hecho, hay cosas que hacemos por shader, pero acá tenemos como más control de decir, bueno, qué claro. color exacto, ¿viste? Es mucho más preciso. Pero lo que da la sensación es de que hay un cambio de shader porque está todo hecho así como las transiciones, todo hecho, está hecho muy escalonado, ¿no? No hay ninguna cosa fluida. Eso también para ir con el estilo retro, ¿no? Y bueno, acá uno de los casos, que lo que hay que hacer es ir al piso 2, que inicialmente también está como trabado, dispara otra cinemática, que también está en la demo, así que no hay spoiler. No hay Capaz es una, spoiler. una versión actualizada esta, capaz que estamos spoileando una Un poquito. actualización. Sí, un Bueno, poquito. un poquito, un poquito. No me rete, Andrés. No, no, Andrés, no lo retes, no lo retes. No lo retes que lo queremos, que lo necesitamos, este tipo de cosas. Sí, sí. No, no, terrible, no, 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 no. Bueno, ese es uno de lo que hablábamos de los tatuajes, Ah, sí, hay alguien que se de hizo un Vitria. tatuaje de Vitria del De personaje. Vitria, sí, 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 sí. sí, sí. Sí, esperamos que para cuando salga el juego empiecen a ver cosplays y todo, porque reda, me parece. Sí, total. Andrés, no me quemé. Ah, dato curioso para que no sepa, este ascensor donde filmamos, que fue todo un caos, porque era el tema de dónde poner la cámara para que no se vean los reflejos, qué sé yo, Terrible eso. está hecho en un ascensor de la UADE, que Mira. teníamos ahí, antes tenía un contacto ahí. Así que sí, fueron de las primeras jornadas que era todo por contacto, porque no teníamos guita, entonces era bueno pedirle favor a este al otro para que nos Y consideraran. sí. Pero. Esto, por ejemplo, es una combinación con CGI. Esto sí es CGI, que Sí, 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 hay sí, un sí. 3D metido ahí. Entonces hay combinación. La mayoría es real filmado y otras tienen como cositas agregadas para las cosas que nos faltaban muy puntuales. Sí, sí, sí. Pero igual es increíble. O sea, yo me refería al tema de maquillaje, las máscaras y todo eso, Sí, que eso sí, sí sí. es posta. O sea, no es, nadie va a demonizar el uso de CGI, solo que yo, mi primera impresión fue que era todo CGI, No, no, claro. y no, No, y no no todo nada filmado. De que ver. hecho, sí, tenemos todo el detrás de escena. De hecho, hay un Un montón de material documental, de cosas. un Sí, queremos hacer un documental, documental algún día. por Pasa que, bueno, favor. ahora no hay tiempo, pero eventualmente lo queremos hacer de una, porque hay Lo mucho para mostrar. necesitamos, lo necesitamos, lo Tal necesitamos. cual. Así que, bueno, Bueno, y estoy pensando qué más mostrar, porque en realidad, a ver, hay miles de cosas, pero sí, no puedes a ver, para spoilear. que. Claro, a ver, en realidad acá no hay nada de spoiler porque todo esto está No, claro, la en la demo. demo. Pero sí, el juego es, a ver, lo principal es agarrar ítems, abrir el inventario, usar los ítems en ciertos lugares puntuales, resolver rompecabezas, ¿no? O puzzles, como es este caso. Acá hay que Claro, hacer una combinación de tocar las baldosas, pero de tocar las primero hay baldosas. que. Claro, y por ejemplo, todo esto está.
también armado en 3D, hay colisiones, hay áreas que registran una cercanía con el personaje, y todo está armado con ese mismo sistema, ¿no? Bueno, hay mucho de interacciones, tema de diálogos, eh, son un montón de las cosas que hay. De hecho, acá, a ver, para mostrarles algo distinto, también hay combate con armas de fuego, en este caso con un revólver, y tenemos balas. Acá es donde se hace más survival horror, ¿no? Porque tenemos, Claro. ya tenemos, claro, tenemos el uso de recursos. Y ahí puedes eh, combinar, claro, claro, usar. combinás, cargas, y tenés el arma y disparás. Todo esto con los tiempos más aventura no, survival horror del antes, que es como más pausado, ¿no? Mismo lo del arma. El arma es, vos no estás a los golpes hacia lo loco, sino que tenés que preparar y pegar. Y cuando estás preparado no podés pegar, no podés moverte. Entonces tiene como otro tiempo, ¿no? Que es más Sí, de sí, sí, survival horror, sí, ¿viste? de Más, survival. Ujú. sí, se podría Y decir más realista si se quiere, porque en realidad si uno nosotros, ¿no? El promedio, agarramos un arma en una situación donde alguien nos viene a matar, capaz que no vamos a estar a los tiros o tirando patas claro, voladoras. En así general como vamos a, claro, es como que va a ser algo más, mucho más tranca. sí, aparte que Eh, somos ciudadanos promedios, no es que estamos a los tiros todos los Tal días, cual, es una exacto, experiencia traumática, no está buena. más, totalmente. Acá hay otra, de hecho, una mini cinemática que no sé si la vieron porque estuvo en una de las últimas actualizaciones. Cuando vamos a chequear una de las fotos acá, dice que es una Sí, foto de Iván, que es el ex de Julia, que es a claro. quien estamos buscando, y ¡pum! Salta un disparito ahí rápido. Que de hecho esto no fue ni siquiera una jornada, esto sí es una foto real de Pedro, que es el actor que hace de Iván, y Ujú. sí hay un 3D ahí, porque en realidad es una cámara que se acerca y un reflejo de Julia. Entonces hay O muchas, sea, eso es en 3D, o sea, usaron la foto nada más, claro, la no foto, es grabado. tal cual, y después está el reflejo de Julia que se ve ahí, pero muy sutil digamos, en el vidrio o en la foto en sí, pero digamos no hay una cosa actuada, porque era como, eso fue como una especie de escena improvisada que Claro, tuvimos que sí, hacer para para, presentar al personaje, ¿no? claro, tal cual. Sí. ¿Y qué más? Después tenemos, bueno, acá estoy medio salteando todo rápido para no perder tiempo. Em, Tenemos también secuencias como estas, que está acá en el baño, Ah, intentas bueno, abrir la con lo de la ducha. sí. Claro, inicialmente hay una sombra, ahora no hay sombra, pero te sale un monstruo de estos. No, no, Sí, sí, mala onda total. mal. Sí, y tiene mucho de, sí, mini sustitos, ¿no? O jumpscares, Sí, que no son solamente con la cinemática, sino con cosas del juego en sí. Una cosa que agregamos acá, que no sé si están viendo, esto no está en la actualización, no está en la versión demo, le agregamos sangre, o sea que tenemos estos mini puntitos y le da como un extra, ¿no? Después cuando claro. te vas y volvés desaparece, pero es como un mini detalle para que haya un poquito más sí, de cosas de acción o sí, de Y, survival horror. a mí una de las cosas que me voló la Mm. cabeza, que siempre me gusta muchísimo, es el tema de los reflejos, en los Ah, sí, espejos, bueno, píxeles. de hecho, Eso con otra cámara, que ¿me querés contar un poco? bien, buena idea, mira. Eso acá tenemos, sí, sí, hay cosas que ya para mí están tan metidas que me olvido que están. Y es algo muy importante porque de hecho lo de los reflejos eventualmente en el juego van a tener un rol, no es solamente algo Ah, estético. ok. Acá mismo el reflejo lo que hace es, bueno, se fija la posición actual del personaje, le da un mini desfasaje, ¿no? Para que no sea exacto y que quede completamente cubierto. Después se fija las vistas que tiene, ¿no? Si la vista está mirando hacia enfrente, es detrás y así. Y se fija, ¿no? Cada caso, para ver qué es lo que hace. Y de hecho esto no es solo con Julia. Si hay un enemigo, el enemigo pasa por ahí, también se refleja. Y esto en el nivel es otra capa más. Si esto Sí, lo viéramos en perspectiva, es otra capa que va por detrás, incluso del piso. Es la capa como más lejana, porque hay casos donde incluso el piso se ve reflejado. Entonces están en una capa más atrás de todo. Y lo más lejano es, digamos, el fondo del espejo. del reflejo, claro. Sí. Igual este es un espejo más chiquito. Me encantaría mostrarles un caso más exagerado, pero no puedo porque es No, no, spoiler. no. Sí, sí, sí. Pero los hay. Pero sí, Interstellar Time, dice. claro. Eh, Y es dinámico, o sea que los reflejos funcionan o sea que se según los duplica el enemigos que hay en el coso. personaje, digamos, Eh, cuando aparece por el espejo se duplica el sprite. el sprite sí, pero no la entidad. No, no, Hay claro, pero solamente una el entidad, sprite. claro, la entidad está en la entidad reflejo y el, Claro, y el sprite en sí es lo que hace es fijarse qué entidades dinámicas hay al momento de crear el nivel. En este caso claro. tenés a ¿Cuáles se pueden Julia, reflejar, digamos? claro, y en este caso pudo haber sido el monstruo, porque el monstruo es una entidad dinámica. Claro. Ahora, todo lo que son objetos no lo ponemos porque
queremos tener más control de de cómo se ven los reflejos, porque el reflejo es algo mentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, del lobby, ¿no? Al comienzo, se ve el reflejo de Sí, la mesita, pero esto no es dinámico, o sea que en realidad esto está mentido, yo lo podría decir, sí, poner sí, esto sí, ahí y nada, sí, pero lo hicimos así para ponerlo justo en el punto en el cual se veía mejor. Pero en realidad claro, lo que refleja realmente son los objetos dinámicos, que son los characters, ¿no? Los personajes en este caso. claro, claro, claro. Pero lo Entonces, hace duplicando, no es una cámara que lo agarra del otro lado no, no, y se claro, imprime. no. Es exacto, es algo que está mentido. O sea, lo que estamos haciendo es. Aprovechando el 2D, ¿no? Exacto, porque no. Sí, totalmente. Eso en 3D es imposible. En 3D es bastante. O sea, no es imposible, pero es más. Tenés que Más hacerlo caro. más real, porque el jugador le puede poner la Ah, cámara desde cualquier ángulo, entonces tenés que hacerlo más. Igual. Hay cosas que se pueden mentir, porque de hecho lo hacíamos en Doorways, teníamos unos reflejos, y algunos eran reflejos reales, pero eran muy pesados, porque eran dos cámaras, y otros claro. eran, se duplicaba el cuarto que se veía a través del reflejo Ujú, y se ponía, y solamente se hacía dinámico, como en este caso, los personajes. Entonces, vos claro, estabas viendo un cuarto que en realidad tenía una ubicación real en el espacio, o sea que estaba claro. mentido, ¿se entiende? O Como sea, otro había, cuarto visto por una exacto, ventana. exactamente, exactamente. De hecho, vos podías, si vos, digamos, atravesás, le sacabas la colisión, podías meterte a ese cuarto, y existía. Pero Claro. eso el jugador no se daba cuenta. Así que son como truquitos, porque hay cosas que vos no podés hacer dos cámaras, porque es, no sé, un escenario abierto con un montón de cosas, no podés. De repente Tal tenés el cual, doble de explota polígono. todo. Sí, 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 Pero explota para este todo. caso era El más tema de los reflejos es carísimo y es un problema siempre en la siempre. industria. Sí, sí, Pero sí. cómo suma Y el sí. tema de los reflejos. Parece que, claro, lo hace mucho más real. De Sí, hecho, sí. como que te profundiza mucho más todo. Es Sí, muy sí, sí. copado. Pero en este caso sí, es mentido y también depende de cada caso, porque hay casos donde eh, en a ver si puedo, tengo otro caso. No, yo creo que el que es mostrable, más parecido, sería el del comienzo, porque lo que tiene diferente, por ejemplo, con el del baño, es que el baño tiene un desfasaje fijo del reflejo. En este otro caso, en Ok. cambio, fíjate que si bien depende de dónde estés, si vos vas para la izquierda está desfasado más, se empieza Sí, a desfasar más. Y si vas para el otro lado, ves paso por el centro y sí. después se empieza a. Mira, a ver, déjame Sí, sí, ver sí. más. O sea, no es un desfasaje fijo, sino que ves depende de dónde Sí. estés yendo. Entonces, según el centro, Muy lo empieza a loco. desfasar un poco más, un poco menos. Entonces, está más bueno, está mejor, o sea, más interesante me parece porque le da como otro dinamismo. Pero esto tiene que ver con que mostramos una perspectiva, entonces está bueno que se Claro. vaya alejando más. En el caso Sí. del baño era muy chiquito el espacio y quedaba Tal mejor así. cual, tal cual, Pero eso tal lo cual. vamos viendo en cada caso. De hecho, Es, hay casos donde el baño, el espejo estaba del lado izquierdo, sobre una pared. Entonces ahí, la, la- cómo mostrarlo depende. O sea, es como, bueno, cuanto más cerca del espejo esté, más cerca. Es como que hay una relación de una regla de tres de la X y la Y con el espejo según el claro, caso. Pero claro, ya sí, claro, claro. es más específico a cada momento. Pero digamos, Depende si se acerca más adelante de la cámara o más cerca del espejo, dejemos tal hablando. cual. De hecho, acá también, Varía. vos, claro, vos estás yendo hacia abajo de todo, y ahí en Ujú, teoría estás tocando el zócalo de la otra pared que no estás viendo, ¿no? claro, Entonces, lo que hacemos es decirle, bueno, cuando llegue a este punto, es el punto máximo del reflejo de arriba, ¿no? Entonces, cuando te vas claro. acercando, va bajando y se va acomodando. Pero también son como, vamos probándolo, son cositas. Y lo que está interesante de esto es que después lo pusimos en práctica como parte de las mecánicas, y es interesante verse en el reflejo en un escenario más grande y ver cómo repercute, ¿no? Porque a veces Claro, hace claro, cosas muy porque podés ir inesperadas. trasladando en el reflejo, digamos. A Tal mí fue cual. una de las primeras cosas que vi del juego, te soy Mira, sincera. O es que sea, es fue de lo como, primero que ves. Y de hecho a muchos les llama la atención porque arranca el juego con eso. Entonces es como, mira qué interesante esto. sí, Porque. yo dije, mirá, reflejos, pixel art, qué Sí, sí, lindo. sí. Y después, bueno, la parte artística que es meterle esas cosas de luz, el trabajo de Atar Alba, que es darle algo de luz mentira también, ¿no? Porque usamos esto del dithering o los píxeles pequeños que pasan y dejan entrever cosas, pero eso para un Claro, tema de que no parezca una ventana, ¿no? Entonces hace como, genera una separación entre los dos mundos, se podría decir, ¿no? El mundo reflejado y el original. buena onda. ¿Se puede ver el asset así? Sí, ¿Lo podés claro. poner en la Sí, cámara? sí, sí. Esto es así. Tenemos un fondo, para que le saco todo esto. Tenemos, por un lado está Claro. el sprite de El- o sea, la textura con el reflejo ese, digamos, con el brillo, se sí, podría con el decir. brillo. Exacto. Y atrás de todo está lo que sería el fondo, que es del tamaño del mismo reflejo, porque no necesitamos más que eso. Y este Claro. fondo en realidad tiene el zócalo de la pared que no vemos atrás. Claro, eso es lo que... Pensé que iba a estar armada la pared, no sé por qué. No, no que iba a ser el No, circulito nada pudo más. haber sido.
pero como en ese no Pero hay no algo hacía más, falta. no hace falta. Es como que No hacía a veces falta. igual optimizamos, o capaz soy yo más de decir, bueno, optimicemos, pero en realidad no hace falta, ¿qué va a cambiar? Pero bueno, era como, No, bueno, pero es viste que solamente uno eso. tiene esa manía cuando Sí, va agarrando más experiencias, como que ya no hace falta optimizarlo, pero lo optimizo por la duda, porque sí, mañana sí, gasto en otro lado y tal mejor cual, ahorro. tal cual. Ahorro. Es así. Sí, de hecho me pasa mucho a mí, más viniendo de antes, de hacer juegos para celulares, los viejos, que eso sí, estaban rejugados en rendimiento y en Uy, espacio, terrible. que era como, Sí, bueno, hay sí. que tratar de meter en la misma textura del personaje lo de los ítems, era como a un nivel extremo. Acá es como que en realidad, a nivel peso, de hecho, lo único que pesa en el juego son las cinemáticas, las filmaciones, y Igual las vamos cargando de a una. el desarrollo mobile, trauma a nivel Sí, optimización. sí, sí, sí. Trauma Sí, heavy sí, metal. mal, Te mal. quedan como las buenas prácticas instaladas en la cabeza por más que estés desarrollando para Sí, computadoras de la NASA. Es como que te quedas traumadísimo. Pero totalmente. bueno, igual yo creo que no está de más. Para mí está bien. No, siempre está bien, es una buena práctica. Pero sí está bueno también saber que tenés esa libertad de, sí, de poder decir, bueno, pongamos más cosas, pues no, no hay tanto problema. Está bien. Pero es una buena práctica, tal cual. Y Bueno, estoy viendo que son como 4 y 10. Yo en realidad tengo que hacer mucho más, pero justo, sí, sí, justo te iba a decir, yo sé que nos dale. reentusiasmamos, pero vamos cerrando porque sé que te tenés que ir ya. Sí, tengo que buscar el auto mecánico, imagínate, y cierra a las 5 No, y tengo que ir a no, pata, no, así que no. tengo, No, no, sí o no, sí. no. Ya te largamos, ya te largamos. Dale, Bueno, Toby, nada, 1000 millones de gracias. Ahí pasé tus redes. Igual cualquier cosa yo las voy a dejar en el video de YouTube. Acuérdense que subimos las cosas a YouTube. Infinitas gracias por tu tiempo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por mostrarnos todo desde adentro, que a nosotros nos encanta ver, por no sé, al resto. A mí, la verdad que yo puedo estar horas hablando de esto. ¿Y eso cómo lo hiciste? ¿Y eso cómo lo hiciste? Porque sí, es que da yo para rato, buenísimo. me encanta. Bueno, están todos contentos en el chat, así que. Bueno, Toby, nada, esperamos tenerte alguna otra vuelta en algún otro Meet the Devs contando un poquito más o en algún evento capaz de AGD. Mil gracias por tu tiempo, suerte con el auto. Dale, Beso, dale, un placer. abrazo Dale, para todos y nos estamos viendo. dale. Suerte. Saludos, gente. Chau, chau.